Gracias por sintonizarme. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite seguir existiendo. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza, las riquezas, el poder por su obra de creación. Quisiera darle continuidad a un comentario que quedó incompleto la vez anterior referente al tema de las riquezas, en donde sacábamos a colación que el pueblo de Israel había incurrido en el tema de la avaricia y que la avaricia había sido un elemento que regulaba las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones eh, interinstitucionales en el pueblo de Israel. De esa cuenta, aunque el pueblo de Israel se lo habían llevado cautivo, el pueblo de Israel eran 10 tribus. Estas 10 tribus se las habían llevado cautivas a Siria, aproximadamente como en el año 720 antes de Cristo, y parece ser que 120 años después, como por el año más o menos 560 antes de Cristo, se llevaron cautivo a las otras dos tribus, el rey de Babilonia. Entonces, pero después cayó el imperio de Babilonia y se levantó un nuevo imperio mundial que fue el imperio de los medos y de los persas. Y ahí surgió un rey que se llamaba Ciro el Grande, y este rey hizo un decreto en el que decretó que en todos los pueblos de la tierra donde hubieran judíos, donde hubieran israelitas que eran pueblo del Dios vivo, del Dios del cielo, eh, regresaran a Jerusalén a construir el templo del gran Dios de Israel, del gran Dios de toda la tierra y del cielo, y que donde hubiera gente, pues que los ayudaran con oro, con plata y con todos aquellos recursos con lo que les permitieran a ellos regresar al pueblo a que regresaran a Jerusalén. Pero lamentablemente los únicos que regresaron fueron los de la tribu de Judá, es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, porque solo ellos tenían un corazón dedicado a Dios y tenían un compromiso verdadero hacia Dios. Los demás se quedaron en sus negocios prosperando por todo el pueblo, por todo el imperio persa, o sea, las 10 tribus. Y más sin embargo, la Biblia habla del recogimiento del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra boca de alabanza, y dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Es decir, de que hay una serie de una cadena de referencias que hablan acerca del recogimiento del pueblo de Israel. Y esto sucederá en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero los únicos que regresaron y obedecieron de acuerdo al decreto de Ciro fueron las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso es de que, que en que el tiempo de Jesús, por ejemplo, sacando a colación un versículo acerca de la vida de Jesús, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ellos están hablando frente al pozo de Jacob y estando ahí, la mujer samaritana ya eran personas que no conocían a Dios, a pesar de que estaban ahí en Samaria, que era la capital de Israel en ese entonces de las 10 tribus, porque Judá era la capital Jerusalén era la capital de Judá, de las otras dos tribus que se habían caracterizado porque habían guardado su temor a Dios. Eh, entonces estaba la mujer samaritana
que no conocía a Dios, ¿verdad? Porque ellos habían sido, cuando fueron llevados cautivos por el rey de Asiria, Salmanasar, entonces, que así se llamaba la dinastía, el rey de esa dinastía de Salmanasar, rey de Asiria, el pueblo de Israel no regresó. Lo que pasó está de que ellos trajeron gente para repoblar nuevamente la tierra de Israel, Samaria. Y por eso es que la samaritana andaba así toda desorientada, como que decía, ¿será cuál será la verdad? La que nos enseñaron allá en Asiria, que Asiria, hermano, era, chica, mi estimado oyente, Asiria era una ciudad diabólica, pues era una ciudad que en aquel entonces había construido desde hace años, desde que casi el pueblo, desde que Noé bajaron del arca del arca del diluvio. Satanás construyó dos grandes ciudades ahí a través de Nimrod. De Nimrod fue el instrumento del diablo para construir Asiria y Babilonia. Y de Babilonia salieron toda la idolatría, pues. Ponle, por ejemplo, en algún versículo de la Biblia, en el libro de Isaías, Dios dice, mi pueblo está lleno de costumbrismo, de costumbres traídas de Babilonia, dice. Y hasta la fecha, así fue como se contaminó el planeta, pues, de, de demonios y de idolatría y de todo eso, pues, ¿verdad? De los Baales. Y, y de hecho ahí viene la palabra Babilonia, de los Baales. Digamos, la torre de Babel, por ejemplo, es de lo mismo de Babilonia, confusión. Y hasta la fecha, nuestro sistema, el actual sistema mundano, pues en el que nosotros vivimos, se le da el nombre de Babilonia. De hecho, en Apocalipsis dice cómo ha caído, dice la Gran Babilonia. ¿Sí? O sea, el presente sistema, que su forma final va a estar liderado por la Unión Europea en sus tres, en sus tres aspectos. Eh, tenemos una Babilonia comercial y eso es lo que estamos viendo hoy. Tratados de libre comercio por aquí, tratados de libre comercio por allá. Tenemos la Unión Aduanera aquí en el Triángulo Norte, en Centroamérica, en el cual la Unión Aduanera integrada por Guatemala, Salvador, Honduras, eh, que es una modalidad de comercio muy eficaz, muy unida, que es más unida que los tratados de libre comercio, como por ejemplo el CAFTA que Guatemala ha celebrado con Estados Unidos, el AA, el acuerdo de asociación que Guatemala hace, que Centroamérica, no Guatemala, Centroamérica, ha celebrado con Estados Unidos, CAFTA, y el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y allá no volvemos a encontrar otra unión aduanera, sino hasta en la Unión Europea. Por eso que se dice que nosotros aquí en el Triángulo Norte somos un ejemplo para América, pues, de esta modalidad de comercio. Pero ¿por qué estoy diciendo yo eso? Estoy diciendo porque estamos ya viviendo una apocalipsis comercial. Y la apocalipsis no es solo comercial, es eclesiástica. Es decir, la contaminación religiosa que hay en todo el mundo. Y, es decir, la distorsión de la palabra de Dios, de otros evangelios que no ubican la sangre de Cristo como el principal objetivo, sino que ya está contaminada con doctrinas de hombres, ¿verdad? Es decir, de que eh, esa es la nueva forma, la forma moderna de contaminación. Siempre ha estado contaminada porque Satanás no está durmiendo, pues, sino que está distorsionando la doctrina continuamente.
Entonces, y también gubernamental, ¿verdad? Que sería la otra Babilonia gubernamental, que ya sería el tema de la Unión Europea, que son los 10 cuernos de la cuarta bestia que vio el profeta Daniel en Daniel 7, que son los 10 cuernos, que son los 10 países que van a conformar la Unión Europea imperial en su forma final. Más sin embargo, como les decía, el tema de la avaricia es muy fuerte porque eh, solo regresaron dos tribus bajo el decreto de Ciro, el rey de, el rey de los medos y de los persas. Las otras 10 tribus no regresaron, no porque no hubieran querido regresar. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que cuando al pueblo de Israel se lo llevó cautivo los reyes de Asiria. Primero al pueblo de Israel, a las 10 tribus, se las llevó cautivas el- el- el rey de Asiria, y como 120 años después a la tribu de Judá se la llevó cautiva al rey de Babilonia. Ellos ya no volvieron a vivir como cautivos como estaban viviendo en Egipto, sino que ellos vivieron más bien en calidad de colonos. De esa cuenta, en el tiempo en el que el rey Ciro decretó el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén para que construyeran el templo de Dios, y se restableciera pues el reino de Israel. Ellos no regresaron porque ya estaban metidos en sus negocios y prosperando, y solo regresaron la tribu de Judá. Por ahora lo vamos a dejar así y vamos a continuar dándole, valga la redundancia, que dándole continuidad a ese tema muy interesante acerca de las riquezas. Que Dios los bendiga grandemente y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.